Vivo en un pueblo pequeño y tranquilo. No vivo en un lugar donde tengas que preocuparte por caminar solo por la noche. Comparto una casa de un piso con mi hermana, pero ella casi nunca está en casa. Tiene otro lugar en Florida donde pasa la mayor parte de su tiempo. Hay alrededor de 100 a 200 pies entre cada casa en mi cuadra, y luego hay algunos bosques al otro lado de la calle. Tengo una rutina diaria. Llego a casa del trabajo, preparo la cena, me ducho, me relajo un poco y luego salgo a correr. Vuelvo, tomo un refrigerio ligero y luego me voy a la cama. Fue una noche de trabajo como cualquier otra. Iba a correr por la noche y cuando regresé a mi casa había una camioneta blanca al azar estacionada al otro lado de la calle. Me di cuenta porque casi nunca aparcaban coches al azar en alguna de estas calles. Nuestro pequeño vecindario tiene muy poco tráfico. Lo miré mientras caminaba hacia la puerta de entrada y me di cuenta de que había alguien sentado dentro, aunque no podía ver nada sobre lo que estaban haciendo. No sé si el cristal estaba tintado o si era simplemente porque estaba oscuro. Más tarde esa noche, escuché algunos sonidos extraños provenientes del exterior. Fue como un sonido chirriante. Miré por la ventana y grité, «¡Hola!», y se detuvo. No tenía idea de qué podría ser, pero lo primero que supuse fue que el vecino estaba haciendo algo en su jardín. Volví a lo que estaba haciendo y esa fue la noche. El día siguiente era viernes, el último día de mi semana laboral. Después del trabajo, seguí con mi horario habitual. Salí a correr un poco más temprano esta noche porque era viernes y tenía planes con algunos amigos. Regresé de mi carrera imaginando que la camioneta estaría allí nuevamente, pero no fue así. Esta vez salí con mis amigos a un club de comedia y no regresé hasta tarde. Entré a la casa y cerré la puerta. Era una noche larga y me sentía cansada, así que me apresuré a prepararme para ir a dormir. Después de apagar la luz de la mesita de noche en mi habitación y acostarme, fue entonces cuando las cosas finalmente estuvieron lo suficientemente silenciosas como para que pudiera escuchar algunos sonidos extraños de golpes y crujidos. Sentí como si vinieran del interior de las paredes. Es solo una casa de 2 dormitorios, no es grande. Apoyé la oreja en una de las paredes y efectivamente escuché que algo sucedía allí. Llamé a la pared y los ruidos cesaron. Esto fue motivo de preocupación, ya que supuse que se trataba de un roedor o un mapache salvaje. Salí a la sala y pasando por las ventanas, miré hacia afuera y vi esa camioneta blanca estacionada afuera nuevamente. Abrí la puerta de entrada y salí a la entrada para mirar la furgoneta. Esta vez no vi a nadie sentado allí. 2 noches seguidas así. Algo estaba pasando. Caminé descalzo hasta el costado de mi casa para buscar posibles agujeros en las paredes por los que pudieran pasar los animales. Luego llegué a la puerta exterior del espacio de acceso. Se abrió y se rompió la cerradura. No había prestado atención a esta puerta en semanas. La abrí un poco más y, sin un teléfono o una linterna en mis manos, todo lo que pude hacer fue inclinarme hacia adentro y entrecerrar los ojos en la oscuridad total del espacio de acceso. Escuché los leves sonidos de guijarros raspando contra el suelo de cemento. Al principio, mi mente ingenua pensaba que era un animal, hasta que los sonidos se volvieron más agresivos y se parecían más a pasos humanos marchando hacia la puerta del espacio de acceso. Entonces, apenas pude ver a una persona caminando en cuclillas hacia mí. Cerré la puerta de golpe y giré el pomo, pero sin cerradura no serviría de nada. Corrí de regreso a mi casa y llamé a la policía. Mientras hablaba por teléfono, instantáneamente atribuí la puerta del espacio de acceso a los sonidos de raspado que escuché la noche anterior. La siguiente vez que me acerqué a la ventana mientras hablaba por teléfono, la furgoneta que estaba en la calle ya no estaba.
Vino la policía y les mostré el espacio de acceso. Tuvimos que usar linternas, ya que el espacio de acceso no tiene luces instaladas. Encontramos algo inquietante en la esquina izquierda. Había marcas de cortes en el techo del sótano, como si el intruso estuviera tratando de entrar en la casa. La única información que pude darles fue la camioneta blanca estacionada frente a la casa. No tenemos cámaras, ni siquiera vi cómo era él o ella. Nunca regresaron, aunque me imagino que porque me di cuenta de lo que probablemente se suponía que sería una operación silenciosa. Mi familia tiene una casa de verano en el Bosque Nacional Arapaho de Colorado. Es un viaje de 7 horas desde mi casa. No suelo ir con mis padres o mis hermanos, si es que alguna vez lo hago. Voy solo con el fin de cazar y desintoxicarme. Probablemente he estado allí un total de 40 veces en mi vida. La última vez que fui fue hace unos meses, pero ya no me gusta mucho ir sola. He aquí por qué. Era 2017. Acababa de llevar mi camioneta por el viejo camino de tierra hacia el césped de la propiedad. No hay un camino de entrada real. En realidad, simplemente estacionamos en cualquier lugar del césped. La casa no es enorme, es modesta pero agradable para una casa de vacaciones. Aparqué al lado de la terraza delantera. Esto fue en pleno verano, pero la brisa todavía era agradable y fresca. Entré a la casa usando la cerradura del teclado. No usamos llaves físicas por miedo a perderlas u olvidarlas. Fui el primero en llegar en bastante tiempo, así que tuve que encender la electricidad y el calentador de agua. Mientras tanto, desempaqué y comí el almuerzo que traje conmigo. También tiré las trampas para ratones e insectos que quedaron afuera y que atraparon ratones e insectos. En realidad, es un gran problema en la casa. Después de hacer todo esto, comencé a preparar mi equipo de caza, que mi papá y yo dejamos en un gran armario de baño. En ese momento, el sol estaba a punto de ponerse. Eran alrededor de las 6, cuando una risa proveniente de afuera llamó mi atención. Caminé desde la cocina a la sala de estar para mirar por el gran ventanal que daba al bosque. Miré hacia el bosque y no vi a nadie, así que abrí la pesada ventana y escuché. La risa pertenecía a varios niños, como un grupo pequeño. Esta era nuestra propiedad. Sin embargo, eso significaba que estos niños estaban invadiendo, probablemente sin hacer nada bueno. Salí por la puerta trasera al bosque, tratando de seguir las risas. Seguí adentrándome más en el bosque y la risa se mantuvo a la misma distancia de mí. Al final me di por vencido porque parecía que los niños se escapaban de todos modos. Al día siguiente, mientras estaba apostado en la torre que mi papá construyó para la caza de venados en el bosque, escuché el sonido de esos niños riendo nuevamente. Notando que eso significaba que estaban nuevamente en nuestra propiedad, decidí llamar a mi papá y preguntarle qué hacer. Me dijo que los echara de la propiedad si los veía, así que disparé una bala al aire. Perdí cualquier juego con el único propósito de ahuyentar a los niños, pero funcionó. Por supuesto, el sonido de la risa cesó de inmediato. Ahora sabía que sería inútil permanecer apostado en la torre, así que terminé el día y regresé a la casa. De todos modos, no me sentía muy bien. Esa noche dormí con todas las ventanas abiertas para que circulara un poco de aire. Tal vez me ayudara con el dolor de cabeza. Luego regresó. Los sonidos de los niños a esta hora loca. Tenían que ser más de las 11 en este momento. Subí a la cama para mirar por la ventana. Por supuesto, estaba demasiado oscuro allí afuera, aunque ya tuve suficiente. Saqué mi Winchester del armario y también una linterna. No tenía intenciones de dispararles a los niños, solo asustarlos con 1 o 2 balas. Salí de nuevo por la puerta trasera hacia el bosque, de donde venían las risas. La risa fue más fuerte que en cualquier otro momento antes,
como si estuvieran a 20 metros de distancia como máximo. Grité con voz fuerte y autoritaria que salieran de mi tierra. Escaneé el bosque con mi linterna, aunque no fue muy poderoso. Luego, todos los músculos de mi cuerpo básicamente se relajaron cuando el volumen de la risa pasó de 30 a 100 en cuestión de medio segundo. Entonces, algo aterrizó en el suelo a mi lado. Era un orador de aspecto viejo. Los sonidos de las risas de los niños lo atravesaban. Lo recogí y lo arrojé al bosque. Apunté la luz hacia el bosque. En un momento, todavía no estoy seguro de ello, pero me pareció ver a una persona parada en el borde de mi luz. Apunté mi Winchester al aire y disparé. Luego grité una amenaza como «Acércate más, la siguiente bala te atravesará el cráneo». Luego corrí hacia la puerta trasera y la cerré. Cerré todas las cortinas. Pensé en llamar al departamento del sheriff, pero hasta aquí, cualquier llamada a la policía tardaría al menos entre media hora y una hora. Sería mejor que huyera por completo. Mientras hacía la maleta, escuché una mancha en la ventana de la sala. Esperé unos minutos en una posición inactiva antes de mover ligeramente las cortinas, revelando algo escrito con sangre en el cristal. No me tomé el tiempo de leerlo. Terminé de empacar mi bolso, tomé mi arma, respiré hondo y salí. Cerré la puerta con el código lo más rápido posible y luego corrí hacia el auto como si mi vida dependiera de ello. Encendí el auto y lo puse en marcha antes de que tuviera tiempo de terminar con esos pitidos de inicio. Hablé con mi papá de camino a casa. Me dijo que tenía razón al irme. Nada en la casa no valía mi vida. Esa noche me quedé en un motel cercano. Mi papá vino al día siguiente. Lo conocí en la casa. Todo lo que estaba escrito en esa ventana con sangre fue borrado por completo. La casa no fue asaltada y no pudimos encontrar el objeto tipo altavoz que me arrojaron. Nos quedamos un par de noches y luego nos fuimos a casa. No sé quién estaba ahí fuera ni por qué me estaban apuntando, aunque realmente espero que la sangre fuera sangre animal. Estuve solo en casa un fin de semana, en casa para mí. Tuve un par de amigos la primera noche y me quedé despierto hasta bastante tarde ambas noches. Yo tenía 14 años en ese momento, recién comenzaba la escuela secundaria y mis padres acababan de comenzar a confiar en mí lo suficiente como para dejar la casa sola. Esto fue un sábado por la noche. Salí con un par de amigos bastante tarde cuando todos decidimos dar por terminada la noche. Caminé solo a casa. A mitad de camino a casa, noté que un auto parecía estar siguiéndome, así que comencé a correr a casa. El coche empezó a encender las luces. A esta hora de la noche solo podía suponer un peligro potencial, así que convertí mi trote en una carrera completa. Corrí hasta mi casa y miré por las ventanas. Momentos después, el auto se estacionó frente a la casa y alguien salió. Comenzaron a correr hacia mi puerta principal. Empecé a entrar en pánico. El timbre empezó a sonar y comenzaron a golpear la puerta agresivamente. De repente, sentí que mi vida estaba siendo amenazada. Corrí a mi habitación, que está en el nivel inferior de la casa junto al patio trasero. Intenté hablar con mis padres por teléfono, pero no respondieron. Definitivamente estaban dormidos. Para ser un chico de 14 años, estaba muerto de miedo. Ahora, los intensos golpes se dirigieron a mi ventana en lugar de a la puerta principal. Les grité que se fueran y ellos gritaron algo en respuesta, pero fue ahogado. Salí de mi habitación para esconderme en la habitación de mis padres y llamé a la policía. Hice una llamada telefónica para explicar que me siguieron hasta casa y que alguien estaba intentando entrar a mi casa. Los golpes comenzaron ahora en la ventana del dormitorio de mis padres, como si de alguna manera supieran a qué habitación iba cada vez. Grité, ¡vete! El operador del 911 me dijo que no hiciera eso
y que me mantuviera callado y escondido. Pero la persona que golpeaba el cristal empezó a gritar a través de la ventana cerrada, y ahora podía oír con mayor claridad lo que decía. Gritó: «Había una persona en tu casa». Luego gritó: «Alguien te siguió a casa y puede que esté dentro de tu casa». Ignorando al operador del 911, me acerqué a la ventana y le pregunté en voz alta para que pudiera escucharme: «¿De qué estás hablando?». Me gritó que llamara a la policía y me quedara encerrado en una habitación porque alguien me había seguido a casa y había ido a nuestro patio trasero. Le dije al despachador exactamente lo que el hombre me gritó. Ella dijo: «No confíes en él todavía y quédate en una habitación cerrada con llave hasta que la policía llegue a tu puerta». No sabía si las cosas que el hombre decía eran ciertas o no, hasta que escuché pasos afuera de la habitación de mis padres, cerca de la sala de estar. Los pasos resonaron por el suelo de madera del pasillo del dormitorio. Escuché que cada puerta del pasillo se abría hasta que llegaron a la puerta del dormitorio de mis padres. El pomo de la puerta se giró, pero como estaba cerrado con llave, obviamente no se podía abrir la puerta. Me escondí en el armario cuando la persona al otro lado de la puerta empezó a intentar derribarla a patadas. Todo lo que escuché fueron fuertes golpes. Finalmente, los golpes cesaron. Me imaginé que se dieron por vencidos. No escuché pasos alejándose, pero probablemente porque estaba en el armario. Todavía estaba en línea con el despachador. Ella me dijo que la policía estaba afuera, a lo que sugerí que intentaran entrar por la parte de atrás, ya que aparentemente ese era el punto de entrada más probable. Sin embargo, pudieron entrar por la puerta principal, ya que el intruso había salido por ella. La puerta trasera quedó entreabierta después de que el intruso rompió el panel de vidrio, lo que le permitió alcanzarla y desbloquearla. Me encontré con la policía en la sala de estar. Allí también estaba el hombre que estaba afuera golpeando las ventanas. Contó toda la historia, que mientras caminaba a casa, vio a un hombre mayor agazapado entre un arbusto tras otro, siguiéndome de una manera que daba a entender que quería hacerme daño. Me había seguido hasta mi casa. Por eso el tipo del coche me seguía y encendía las luces. Llamé a mi mamá, quien contestó al tercer intento. No quería llamar a mi papá porque tenía miedo de lo enojado que se pondría. Hablé con mi mamá por el altavoz mientras la policía escuchaba y le aportaba palabras tranquilizadoras. Esa noche, la policía me dejó en casa de un amigo para dormir allí. Mis padres comenzaron a conducir a casa esa noche y llegaron temprano a la mañana siguiente. Un policía aparcó delante de nuestra casa durante unas horas antes de marcharse. Hasta donde sabemos, no se robó nada. Y si el intruso no entró para robarnos, eso significa que realmente estaba detrás de mí. Y vino tras de mí en mi propia casa.